¿Cuáles dirías que serían tus mayores o principales referentes de pensamiento? Autores, libros. La cara de Bran ahí. Yo no sabría qué contestar. Vaya desde Aristóteles. Perdóname, así como si yo hubiera leído algo de Aristóteles, ¿verdad? Perdón. Sí, para que vean que no hay karma ni justicia divina. Es que Sí, no hay karma, exactamente. Lo dicen, ¿existe el karma? No. O sea, básicamente estás diciendo que si el dólar pierde poder, nosotros la pelamos. ¡Madre, bro! ¿Qué voy a hacer, güey? Tengo que comprar cartas de Pokémon. Este problema con... pues, güey, es México y los invadimos y vamos a llegar con todas las cabezas de cárteles y se acabó. No, eso no va a parar el problema del fentanilo ni la adicción que tienen. Por eso es populismo. Están presentando una solución fácil a un problema altamente complejo para tener votos y ya. Hoy vamos a ver, como dice el título, el podcast de ¿Por qué crees lo que crees? Versión Marcelo Goddard, ¿no? Uno de los posibles candidatos de Morena en las siguientes elecciones presidenciales del siguiente año. Padrísimo, del próximo año. ¡Wow! Oportunidad, encantado de tenerte acá. Bienvenido. Gracias a ti. Un saludo para todas, para todos. Qué bueno. Ay, miren qué sonrisota del futuro. Maybe. Vean esta sonrisa de tiburón. No, el favor. Oye, la plática que digo, primero, ¿me puedo referir a ti como Marcelo? ¿No? Sí, hombre, claro. Buenísimo. No. Así es, claro. Hasta que ya sea presidente, ya va a ser señor presidente. Los cargos son pasajeros. Los cargos no te definen. No nos definen. Los cargos. Ay, sí. ¿Verdad? Qué raro que la gente siempre se presente con su trabajo. Digo, hay algo en el trabajo que dignifica, pero no debería limitarnos tampoco. Tampoco. Así es. Gracias, bueno, Alvia. Entonces, Marcelo, aprovechando la confianza, la verdad es que... Primero lo confirma. Cuénteme, ¿qué tan bien le cae la neta Claudia Sheinbaum? Claudia Sheinbaum. Sheinbaum es un Pokémon, ¿puedes ponerlo, por favor? Las preguntas que me gustaría tener esta conversación son más para conocer tu trasfondo ideológico, más para ver tu bagaje filosófico, identitario, para ver en base a esos valores... No vayas a hacer quedar mal al canciller Ebrard. Y esas virtudes y esos saberes, cómo estructuras tu manera de actuar, tu trabajo y demás, tu actuación, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿cuáles dirías que serían tus mayores o principales referentes de pensamiento? Autores, libros... La cara de Bran ahí. Yo no sabría qué contestar, güey. Empecé con una corriente nihilista y ahora estoy en un tipo de estoicismo. La neta no sabría qué decirte, güey. Pues yo creo que... ¿Cómo se llama este griego? El que se la chupó a su maestro y luego su alumno también se la chupó. Platón. Los diálogos de Platón. Así es. A mí me gustaría Kratos, sí. Yo pondría Kratos God. When I tell you to fire, I'm sorry. do not be sorry. Be better. Damas y caballeros, contemplen a su nuevo dios, el señor Burns. Güey, Kratos es God. Kratos es mi papá. ¿Ok? Vaya desde Aristóteles. Perdóname, así como si yo hubiera leído algo de Aristóteles, ¿verdad? Perdón. Hasta... La cara de Rosario. Althusser me gustan algunas cosas. Althusser, bien. En fin, Bentham es muy claro. Okay. Bien, lo sí sabe. Montaigne, bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, ¿qué te puedo decir? Kant, por ejemplo. ¿Cuál sería? Bueno, Rousseau, ¿no? Rousseau, claro. El ruso. Vladimir, ¿no? Ahorita te voy a hacer una pregunta específicamente sobre eso, pero ya llegaremos ahí a Rousseau. Caray. Bueno, a Rousseau. Yo creo que La Sociedad Líquida es un gran trabajo, ¿no? Mira. La sociedad líquida. Sí, me gusta mucho su forma de describir el mundo actual. Cirulink, la resiliencia, también es como sorprendente. Vaya, tienes muchos textos o pensadores que me han influido. No. Porque una conclusión está muy pretencioso. Sí. Una orientación. Es decir, yo creo que el desideratum actual es cómo organizas cómo garantizas que el país pueda ser una comunidad. En un mundo en donde todo pareciera ir más hacia el individualismo ahora digital, ¿no? Sí. Puta madre, tiene razón, maldita sea, güey. Maldita sea, de verdad sí está preparado, chicos. Digo, no lo voy a venir esto, güey. Lleva la chingada.
actual. Gran brújula. Vale, Digo, si me permites mencionarlo, o sea, si eso es una brújula hacia el acercamiento Gracias, a la verdad, Lilo. me parece muy interesante. Ahora, hablando de temas en específicos, ¿cuál es tu definición de libertad? ¿O qué opinas sobre la libertad? Porque es una palabra que se habla mucho, muy de moda en redes sociales. ¿Cuál es tu postura sobre la idea de libertad? Y si pudieras relacionarla también con la noción de libre albedrío versus determinismo. Bueno, yo creo que la ¿Entendieron la diferencia entre libre albedrío y determinismo? Es básicamente la misma definición, es el mismo concepto como la diferencia entre... No se han dado cuenta de lo caro que es la ignorancia, de lo caro que es no tenerlo. libertad es la posibilidad que tienes de elegir entre opciones, de acuerdo a tus convicciones, a tus intereses. De antemano está restringida, porque no puedes elegir aquello que vaya en contra de otro derecho. Claro. O sea, básicamente el malestar en la cultura. Yo también he leído un poco, Ebrard. Poquito. Entonces yo diría que vivimos en un sistema de limitaciones respecto a opciones que puedes tomar. Ahora, ¿cuáles serían esas limitaciones? ¿O hasta dónde podríamos aceptar esas limitaciones? ¿O qué defendemos y qué no? Casi tienes que hacer tu geografía para defender los espacios de libertad. Ya. Entonces yo diría, por ejemplo, yo soy un radical en qué cosas. Radical, hermano, así como en Rocket Power. ¡Ah! Por supuesto que voy a lanzarme, preciosa. ¡Soy totalmente radical! La libertad de amar, desde luego la libertad ideológica, religiosa, en fin. Todo aquello que tenga que ver con la dignidad de la persona. La dignidad de la No persona. estoy de acuerdo en que la iglesia o el Estado te impongan decisiones sobre tu vida personal. Sería bueno acordarnos de esto, güey. No me gusta la idea de que la iglesia ni el Estado te impongan reglas o leyes sobre tu vida personal. Porque recordemos que, por ejemplo, la iglesia, la luz del mundo, sigue operando por maña y dinero, poder que tienen en estados de México y supongo que en la ciudad igual, porque si no, no me explico cómo sigue vivo. Respeto a la libertad de las personas. Entonces así lo veo. Ahora, ¿la libertad quiere decir que no hay una contraposición entre libertad e igualdad? Sí, hasta cierto punto. Pero tienes que... la libertad se puede desentender de la comunidad, no creo. Hay una gran discusión de hasta dónde qué. Sí. Pero sí tienes compromisos comunitarios que garantizan tu propia libertad. Y en referencia a la propia posibilidad de condiciones materiales para que se ejerza la libertad, ¿no? Exactamente. Porque es una vez más, obviamente personas con mejores condiciones materiales, o sea, con dinero, de estudio en buenas universidades y laborales a través de conexiones y relaciones que tengas importantes para que puedas, pero sí es más accesible, o sea, tienes la libertad de poder relativamente emprender, por ejemplo, y estudiar lo que tú quieras siempre y cuando las ideas tontas de tus papás no se metan. Pero ¿qué pasa si tus condiciones materiales ni siquiera te dan para terminar una carrera, aunque sea en escuela pública, porque tienes que empezar a trabajar para mantener a tu familia o apoyar? ¿Qué opinas de eso? ¿Ahí qué pasa con ese tipo de libertad? ¿De realmente hay libertad para todos? También, Pues es indispensable. Si no tienes cierta base... por eso yo decía Es que indispensable. la libertad de elegir, por ejemplo, la pobreza, lo que limita son tus opciones. exacto, O sea, el principal enemigo de la libertad pues, es la pobreza. definitivamente. Buenamente. Así lo veo. Perfecto. Pasando al siguiente, digo, y justo mencionaste Rousseau y era una de las preguntas que quería ver contigo. De Rousseau. El hombre es malo por naturaleza, como decía Maquiavelo, y hay que... Como decía el máster Muñoz, por favor. A nivel filosofía siempre hay dos posturas. ¿El hombre es bueno o es malo? Por naturaleza. No existe la naturaleza humana. Bueno, Esa dicotomía es falsa. respóndeme la pregunta. El hombre, Pues ¿cómo le depende. quieres llamar? ¿Es bueno de origen, de nacimiento? ¿Es bueno o es malo? Carlos, no sabes de lo que estás hablando. O sea, ¿por qué? Por Master God Muñoz, recordemos. Es tonto. Yo diría que es bien tonto por naturaleza. Y a veces ser tonto y estúpido te hace peligroso, por lo tanto malo. Que yo creo que él tiene buenas intenciones, pero está medio tonto. ¿Eso está bien? No lo sé. Guiarlo Medio es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe y lo amarra, como decía Rousseau, o el hombre es producto de sus condiciones materiales y su relación con el mundo. Yo creo que por naturaleza la idea del bien y el mal está inclusive, habría que ver natural, ¿qué es? ¿No? Yo Eso es- siempre peleo con esa palabra. ¿Verdad que eso es una- La palabra naturaleza para mí es muy complicada y naturaleza humana peor ¿Qué es? todavía. Me caga que... Es que es lo natural. A ver, a los hombres nos gusta que nos atiendan y nosotros somos los proveedores. Porque la naturaleza nosotros... Ay, güey. La naturaleza nadie estaría vivo de nosotros, güey. ¿Qué sería la naturaleza humana, güey? Es muy difícil de definir hoy en día, güey. Qué Porque, condenante, por ejemplo, ¿no? la moralidad de nuestros primos, los primates, ¿cuál es? ¿No? Son cooperativos, pero son ¿Y cuáles? dominantes. ¿Los chimpancés o los bonobos?
O los bonobos, o los jaimicos, ¿no? A ver, bonobos. A ver, esto es importante. Antes de que digan, espérense, ¿qué estamos haciendo viendo changos? Hay que ver lo de los bonobos para entender el contexto de la conversación que está teniendo Rosarín con Ebrard. Si no, no veo cómo entenderla. Todo el chimpancé. Somos iguales. Son igual que yo. Hacen también así. That they are under a lot of pressure. Vámonos con los bonobos a vivir, güey. Al sur del Congo, por favor. ¿Quién me lleva? Güey, ¿qué pedo sus manotas? ¿Ya vieron sus manotas, güey? Vean. No mames, güey. Vean sus güey. Esos güeyes están bien fuertes. Vean sus dedotes. Yo pensaba que escalaba chido. No, está bien god. Those wild places to end the bushmeat trade, which is what Friends of Bonobos is all about. En fin. Un gran ejemplo de comunidad. Tiene su metodología. Sí. Pero bueno, entonces... Es lo que faltó decir en el otro video. Creo que se soluciona todo con delicioso. ¿Por qué no lo hemos aplicado? ¿Por qué no somos más como los bonobos? No ser violentos con los demás, ser empáticos y haciendo intercambios con delicioso. Tienes que ver eso, ¿no? Claro. Tienes que ver el factor travieso, ¿no, Ebrard? Entonces, o sea, tu postura es más el hombre realmente es un resultado de su relación dialéctica con el mundo material, no es tanto el bien y el mal como simplistamente lo planteaba. Resultas, depende mucho qué está bien y qué está mal en cada sociedad. Claro, la moral contingente, como decía Nietzsche, ¿no? Pues sí, por supuesto. Pues claro. Entonces se va adaptando. No te vas adaptando y tiene ciertos impulsos. ¿Impulsos? Que son de la especie. Claro. ¿Cómo cuáles? Que son contrapuestos, dominio contra cooperación, en fin. Sí. Que son relaciones que también creamos en relación al poder y en relación a los limitantes que nos ponen, ¿no? Que ahí entraría la discusión entre derecho positivo y derecho negativo versus qué nos hacen y demás. Nunca te lo acabas. Sí, no acabas nunca. Es un gran tema, pero que no. No, espérate. Pues para la media hora que tiene el canciller, no, pues no podríamos. Se nos irían las 2 horas. Fácil. Que no acaba mucho. Sí. Entonces pasamos a la siguiente que creo que va mucho de la mano. ¿Qué es más importante para ti, el colectivo o el individuo? Digo, ya. Tienes que encontrar un punto. ¿Qué, ¿prefieres al cómo se llama esto? Al colectivo. O sea, eres comunista. Eso ya no me gusta. Así piensa alguien tontillo. Imagínate que ni siquiera está a la altura de llamarse bonobo. Tengan una relación. Porque no puedes optar por uno u otro. Porque ¿quién decide qué es lo colectivo? Claro, de hecho se dice históricamente que la definición de pueblo es fundamental para definir la postura ideológica. ¿Cómo defines pueblo? ¿No? ¿Quién es el colectivo? Ahí empieza. Claro. Y luego, ¿quién representa al colectivo? ¿No? Exacto. ¿Quién representa al colectivo? Otra pregunta más compleja. ¿Quién puede hablar? Pues tú, Ebrard, al parecer tú vas a ser el próximo representante de nuestro bello colectivo llamado los Estados Unidos Mexicanos. Así es. Por los subalternos. ¿Quién puede hablar por los demás? Pero yo diría, el punto de existencia es el individuo no puede sobrevivir sin el colectivo. Y eso determina cuáles son tus límites. Claro. Por supuesto. Entonces, a menor cohesión, pues te más frágil la sobrevivencia. Claro. Pero a veces somos otra cosa. Pero lo que voy es, el punto de equilibrio es, el individuo tiene una serie de restricciones que tienen que ver con su propia sobrevivencia porque tiene que apoyar al colectivo. Y viceversa. El colectivo no puede pasar por encima porque acabamos de hablar de libertad. Sí, porque si no también no se constituye el sujeto. ¿Cuál sería el límite del colectivo? Claro, y me parece interesante porque justo mucho de lo que se habla ahorita y viene de modernidad líquida y demás es la relación entre sujeto e individuo. Sí. Porque el sujeto está sujeto a aquello que lo limita, el individuo no. El individuo es fragmentado, ¿no? Está como abstracto en el vacío, casi como una idea metafísica. Fue como la representación extrema de la idea. Del individuo. Abstracción. Para que no tuviera ninguna restricción. Claro. Un abstracto en el vacío. ¿No? Yo soy más de la idea hegeliana de que el sujeto se constituye con sus límites. O sea, es la... No he leído a Hegel, también lo tengo que leer. La fenomenología del espíritu igual. Está complejo ese libro, pero pues es un buen reto. Ahí también tengo la sociedad del espectáculo, pero no me atrevo a leerlo aún. La relación dialéctica. El otro es más Locke. Dewsbury. ¿Cómo está, señorita? Sí, es más metafísica, es un poco más liberal en el sentido de abstracción pura. Yo afirmo mi existencia y con eso soy y quiero ser reconocido. Por ahí va. Y concuerdo con la idea de que la importancia de la relación dialéctica siempre entre el colectivo y el individuo y cómo eso los bordea, nos limita y demás, ¿no? Claro. Pasando a la siguiente, que creo que también es importante. Me gustaría que platicaras un poquito sobre tu definición de ética y su relación con la moral. O sea, la ética individual versus la moral colectiva. Pues yo diría que la ética puede tener muchas diferencias, depende de cada individuo, pero tiene una correlación también con la moral. Por ejemplo, nadie puede sostener
por ejemplo, en términos de política. ¿Es válido qué cosa? ¿Cuáles serían los límites? Eso es un dilema cotidiano. Sí. Puedes mentir Por y cierto, ya, güey. muy- Puedes mentir y generar esta incertidumbre colectiva, güey, para tu beneficio. Eso aplica mucho en política actualmente desde los últimos 40 años. Y siempre funciona. Importante. A veces define Ah, más bien, qué bueno. con quién tienes afinidad que cualquier otra idea. Sí. Es decir, bueno, yo decía hace un momento, les decía a los compañeros, si nosotros estamos en una idea progresista del mundo, nuestro contenido, nuestras restricciones éticas y en alguna medida también morales son superiores que las de cualquier otra fuerza. Porque partimos de otra base, partimos de la base de la preeminencia colectiva, Claro. de la idea de la comunidad, que son Igualdad. Valores. de la igualdad, en esencia. Sí, claro, la ética va de la Entonces, mano eso con todo te lo que haces. obliga. A ese Entonces tenemos compromiso. que estar en eso. Sí, de hecho, fíjate que me lleva perfectamente a la siguiente parte de la conversación que me gustaría tener contigo, que es referente a economía. Economías. Entre Hayek y Keynes, ¿dónde estás más? ¿Keynesiano, hayekiano? Yo estoy más en el feruliano. Yo soy más de ferul. Más Keynes. ¿Más Keynes? O sea, Más más de Keynes. regulación. Sí. Y aprofundando exactamente sobre esta Claro. pregunta, libre mercado contra economía central planeada, ¿cómo crees que sea un poquito el recuento histórico de lo que hemos aprendido versus la situación actual de los dos tipos? No, pues yo creo que mejor economía central planteada. No digo planeada, ¿no? Porque así que digo es que el libre mercado hay consecuencias un poquito graves, ¿no? Por ejemplo, ya saben, eso de que la esclavitud dejó de existir. Pero algunas personas tienen a ciertas personitas, generalmente de clase social muy baja, de diferente color de piel, viviendo en sus casas de lunes a sábado, de lunes a domingo mínimo, y solo a veces las dejan salir por 5 horas el domingo. Trabajan desde que se despiertan 5 de la mañana hasta 8 o 10 de la noche, y así la traen todo el día con un sueldo de 1,500 a la semana. Pues ustedes me dirán. Pues de modelos Las económicos. economías centrales planeadas fracasaron. Si cuando quieres planear Fracasaron. todas las vertientes. Claro, todo. Ajá. Fue. Claro. Sí. Ahora, Sí. que los países necesitan tener una directriz, una idea, una visión. ¿Cómo, Daniela? Eso es indubitable. De hecho, tú me podrás decir, oye, pero eso fue la guerra. Bueno, las economías más dirigidas fueron los episodios de guerra. Totalmente. Pero también Ajá. lo han sido para otras Ah, qué hazañas fuerte la importantes, ¿no? Llegar a la luna sí lo fue. Claro. Inversiones en Y así tecnología. sucesivamente. Sí, Todas las sí, sí. inversiones en tecnología con recursos públicos. De Entonces, acuerdo. ese dilema que te plantean los defensores de la escuela de libre mercado extremo no se sostiene con las experiencias de la realidad, la verdad. En Completamente. ningún caso. Sí, aparte digo, siendo sinceros, la Las idea... vacunas. Sí, exacto. son Si no hubiera unas- sido, es inversión una estatal... inversión pública masiva. gigantesca. Sí, yo también soy a favor. Y ahorita estuve viendo que una localizadores sería a diferentes pues apoyos que se dieron para Turquía. Estas despensas y papel de baño y demás, y que las encontró en el centro de México. O sea, bueno, las encontré en diferentes lugares y mercados de la ciudad. Quedaron aquí. De la economía Pasándola. desarrollista, ¿no? Que es Sí. una inversión pesada por parte del Títeres al Estado blanco. en aquellas aristas que se juzgan democráticamente como importantes. Ahí concuerdo Yo diría completamente. típicamente educación, salud. Claro, las fundamentales. Educación, salud deberían estar centralizadas y principalmente moderadas por el Estado, pero pues digamos que luego no hay insumos, ¿verdad? Tenemos que agradecer que por lo menos tenemos un salud público. Por ejemplo, pues en muchos países no lo tienen. En Estados Unidos por eso te lleva la chingada y muchos acaban en la calle cuando todos estos recibos más bien que tienen que pagar por haber sido internados. Creo que el simple hecho, por ejemplo, de que te pidan una ambulancia son como $10,000, güey. Nada más por la pura ambulancia. Si no tienes seguro te la pelas y consigues un seguro ya es muy caro. Por aquí lo tenemos, pero también pues, nuestro sistema educacional público pues no es también el mejor, ¿verdad? Entonces estaría chido que mejorara tantito y que muchos funcionarios públicos, muchos funcionarios pues no se robaran el dinero, ¿verdad? De nuestros impuestos que todos pagamos y que yo también pago ya. Las otras. Más derivadas. otras como cuáles. O sea, ¿qué otras te parecen fundamentales para la inversión económica? Bueno, yo creo que la igualdad, ¿no? Es decir, tienes que buscar, porque si no, a lo que te lleva, por ejemplo, ¿a qué nos llevaron los últimos 40 años de Trickle down economics. desde Reagan para acá, ¿no? Sí, De Reaganomics. Reagan para acá. Te llevó una concentración. Lo que dice Yanis Varoufakis. y O Piketty. Ah, sí, Tomás Piketty. Y Varoufakis también. Sí. Pero Piketty con su serie, pues ya no se la puedes discutir, es evidente, ¿no? Capital en el siglo XXI, sí. Pues entonces fue una concentración, una reconcentración del ingreso que pone en peligro los estados de bienestar. Exacto. Los pone en tela de juicio, Sí. los fractura, los destruye. Entonces, el tema... ¿Dirían ustedes que Marcelo Ebrard sería el candidato más preparado entonces? Lamentablemente todo parece indicar que probablemente sí.
Entonces eso me preocupa un poco. Miren, no vamos a empezar a hablar obviamente de política aquí y de quién vamos a estar votando el próximo año, porque siempre son pedos. Pero híjole, este tipo de mañas de pre-campaña, tengo que dar el respeto. No, yo no estoy a favor jamás de que estén haciendo estas mamadas. Como la señorita Sheinbaum y cómo utilizó a la Rosalía. Pero, híjole, güey, lo está haciendo muy bien. Me lleva la chingada. Tu recaudación. Mecanismos de reciclaje de valor agregado. Todo eso. Sí. Tiene que ver con esa idea. Sí, definitivamente. A mí fíjate que muchas de las discusiones que he tenido sobre este tema es complicado porque la gente pero no yo de entiende pendejo quería reaccionar a esto. Se lo hubiera dejado el esquina, se lo hubiera dejado el esquizo y ya a ver qué sacaba ese clip. Pero ahora yo tengo que hacerme el pendejo y el payaso con ustedes para sacar algún clip de esto y poder monetizar. Está el colapso de la demanda agregada. Así, Diego Rusarín humilla a Marcelo Ebrard a hacer el título, ya lo oí. O sea, es cuando tú tienes un país que tiene poco poder adquisitivo y la única manera como la gente puede acceder a los bienes que produce es a través de la deuda. Sí, yo sí lo entendí. ¿Lo entendieron? Lamentablemente tenemos un país donde, piénsenlo, creo que solo el 5% de la población gana más de 20,000 pesos al mes. Imaginen eso. Para los que no son de México, estamos hablando que solo el 5% de México, o sea, 5 de cada 100 mexicanos gana cerca de $1,000 al mes. Más de $1,000 al mes. Solo el 5% de los mexicanos. Por lo tanto, estamos en un país donde la gran mayoría de la población tiene un poder adquisitivo bajo. Y la única manera de poder conseguir electrodomésticos, algún medio de transporte, es endeudándose. O sea, pagándolo a meses, pero con intereses. O sea, pagando cualquier cosa a meses y con intereses. O como diría el buen Electra God, el buen Salinas Pliego, a pequeños pagos semanales. Wow. Ese es el problema de México, güey. También uno de los grandes problemas. Demanda agregada. O sea, es cuando tú tienes un país que tiene poco poder adquisitivo y la única manera como la gente puede acceder a los bienes que produce es a través de la deuda. O sea, tu país tiene los días contados. Vivir. Claro. No lo vas a poder sustentar. Sí. Sí. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Exactamente. Qué chido. Sí, pues sí, está cabrón, ¿no? Pues está cagón. Está cagón. ¿Y qué se va a hacer? Fíjate que en esta siguiente, justo lo mencionaste un poco, pero me gustaría que profundizaras, porque me parece que hay dos lineamientos políticos de esa estrategia. Uno es la erradicación de la pobreza, como la mencionas. Erradicación de la pobreza. Y la otra es el aumento de la riqueza. ¿No? Que se dice, oye, pues supuestamente no van directamente en contra, digo, sabiendo un poco de economía y viendo las historias. ¿Ustedes creen que no va en contra? El aniquilar la pobreza y el aumentar la riqueza, el erradicar la pobreza, me suena a un total opuesto a crear más riqueza. Porque si se crea más riqueza, solo significa que la gente rica se va siendo más rica y la pobreza, por lo tanto, va a seguir aumentando. Creo yo. Históricos de los países sí se oponen un poco. Yo creo que sí la decisión está más en decir, oye, es mucho más importante buscar igualdad y redistribución en un cierto momento histórico, entendiendo que los momentos históricos juegan un papel en el desarrollo, versus simplemente un incremento de la riqueza per se. Porque durante la pandemia vimos una transferencia de riqueza gigantesca de la base de la pirámide al pico de la pirámide. Eso fue lo peor. Miren que Jeff Bezos se volvió el hombre más rico del mundo en la pandemia, güey. Cuando al mismo tiempo no sé cuánto porcentaje de la clase media bajó a la clase baja. Que produce una serie de problemas sistemáticos para el país. Sí, porque además no todo incremento de la riqueza trae consigo alguna fórmula de distribución. No, de hecho es todo lo contrario, güey. Exactamente. Solo porque dirías, bueno, es que si incrementamos la riqueza en general, entonces de alguna manera va a llegar la riqueza y se va a distribuir equitativamente a través de las clases sociales. No, todo lo contrario. No, muchas veces no. Claro, usan su poder para evitar los problemas. Sí, exactamente, totalmente. Usan el poder para que, güey, yo lo haría. Es claro que tienes que actuar en favor ¿de qué? De que se reduzca la pobreza. Claro. De hecho, ese es el fin último. De la política. De toda la política. Sí, es completamente de acuerdo. La siguiente que me gustaría platicar contigo. ¿Se logrará? ¿Se logrará en el siguiente sexenio? No lo sé. Averigüémoslo en los siguientes 6 años de Morena. Y con todo el país valiendo pene. Así es, chicas. Es el nuevo capítulo de México. Y lo comentamos ahorita en el pasillo, que te decía, una de las frases que me gusta mucho, y creo que es un momento muy interesante, por lo cual me gusta que la juventud del país esté tan politizada y esté interesada en estos temas, y creo que esta conversación es viva prueba, que decía, hay décadas en las que parece que no pasa nada, y después hay semanas en donde parece que pasan siglos. Lenin, claro. Parece que estamos pasando justo por esas semanas. O sea, hacemos semanas donde han pasado cambios muy grandes. Quería primero escuchar tu opinión sobre lo que se habla mucho, el tema del surgimiento de un nuevo mundo multipolar. ¿Cuál es tu lectura de este momento histórico? Yo vería que vamos probablemente a una nueva bipolaridad. Porque quizá la imagen de eso sería el encuentro de Xi Jinping y Putin. Sí. Eso da miedo, güey. El encuentro, el nuevo bromance de Xi Jinping, a.k.a. Winnie the Pooh. No es cierto, gobierno de China. Es que, güey, a Xi Jinping le caga, o sea, al presidente de China le caga que lo comparen con Winnie Pooh, God, ¿no?
Y con Putin, pues, es el problema. Por eso el dólar está cayendo y por eso yo estoy ganando menos dinero. Me está llevando la cola, de hecho. El dólar sigue cayendo, chat, me está llevando la verga. Es como la reversión del mundo kissingeriano. De aquella visita Cumplió 100, a ¿eh? China. Felicidades por Sí. sus Lleva 100. un siglo. Lleva un siglo ese miserable, güey. El que empezó todo el desmadre en el Medio Oriente. Eso justo lo acabo de aprender en el documental de hipernormalización. Para que sepan que no estoy mamando. Sí, para que vean que no hay karma ni justicia divina. Es que Sí, no hay karma, exactamente. Lo dicen, ¿existe el karma? No. Ese miserable, 100 años lleva ese cabrón, güey. Tiene 100 años. Los acaba de cumplir el 27 de mayo. Henry Kissinger, exsecretario de Estados Unidos, güey. O sea, el tercer hombre en cargo en el 75, que fue donde... Este güey básicamente fue el que alborotó todo el Medio Oriente cuando estaba intentando unificarse. Y fue el que principalmente empezó todo el pedo con Estados Unidos contra Siria, pues. Y sigue vivo. Y gracias a este güey, básicamente... El mundo, nuestra era cambió. Se puede remontar a este güey. De cierta manera, él fue el que empezó todo este evento que desmadre de las Torres Gemelas y otras atrocidades en la humanidad. De gente que se explotaba por el... dándose a muchas otras personas de por medio. Entonces, ustedes me dirán si el karma existe. Dicen que mala hierba nunca muere. Viva prueba de que no existe. Esto pone en tela de juicio toda nuestra idea del bien y del mal. Sí, no, de que la justicia es nuestra responsabilidad, Sí. pues, claro. Sí. Entonces a lo que voy es, va formándose una polarización, una tensión entre las dos grandes superpotencias, China, los Estados Unidos, Rusia en la esfera ya más cercano a China. A China. Sí, el peor es que la tensión ahora está masiva, güey, porque ahora podría haber un cambio de poder, porque Estados Unidos, gracias a Kissinger igual, él se aseguró, por ejemplo, de que Estados Unidos mantuviera el poder geopolítico en los últimos 50 años. El problema es que ahora puede que ya se está viendo afectado su estandarte y puede que caiga y puede que China ahora sea la primera potencia mundial y eso estaría duro, y sobre todo porque pues, Rusia está ahora del lado de China. Son unas mañas muy duras, ¿eh? Entre señores viejos que ya no se les para. Ojo ahí, ¿eh? Sí. La India, vamos a ver, tiene un juego más complejo. Aunque esté en BRICS. Con un peso cada vez mayor. Sí. Negándose a jugar subordinado a uno de los dos. ¿De qué? Pero digamos que en esencia vas a ver una bipolaridad. Sí. O sea, tu lectura es una bipolaridad. Más que multipolaridad, yo veo una bipolaridad. Sí, definitivamente. Y en este proceso transitorio también, ¿no? En lo que se, en lo que se constituye. Y además eso está poniendo como crujiendo a todo el orden multilateral. Claro. Ahora es un problema hasta hacer la reunión de G20. Sí, ya totalmente. no la declaración. Por lo que es poco que estoy entendiendo, que Marcelo está diciendo que probablemente nos estamos acercando, en vez de que haya diferentes bandos, ¿no? Si imagínate que hay múltiples equipos, nos estamos acercando a un futuro donde solo van a haber dos. O estás con China, que en este caso es China y Putin, o sea, China y Rusia, o estás con Estados Unidos. A eso está apuntando. Bueno, Estados Unidos y toda la OTAN y toda la Unión Europea, pues a eso se está acercando el futuro. Y pues está culero, ¿no? Se hace. Sino la Junta. Sí, lo que le hicieron a Sudáfrica. Le exigieron a Sudáfrica que arrestara a Putin porque era supuestamente considerado por el G7 como un terrorista, pero obviamente es parte de BRICS y él tiene de alguna manera también libertad diplomática de visitar a sus Convención de Viena. por lo menos, ¿no? Sí, exacto. Ya sabrás todo el debate. Aplica para algunos, pero somos todos para humanos, sí, pero algunos somos más humanos unos que sí, otros. pero otros no. Qué raro que se volvió real la frase de todos somos iguales, pero unos somos más iguales que los otros. Exactamente. Exacto, todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. ¿Verdad? Tienen sus salvedades. Sí, aún en Animal Farm hablaban de ellos mismos. A veces, exactamente, sí, en Animal Farm, Granja Animal. Está chido ese libro. Oye, entonces, hablando de Está este fuerte. nuevo mundo multipolar y este tema... Casualmente los cerdos son los culeros de esa historia. Good. Como el último vagoncito de un tren que tú ya no disponías absolutamente nada. Unas de Venías plástico, siguiendo ¿no? y tenías que sentar. Y ya. Ujú. Entonces, la principal encomienda, o pienso yo, el principal propósito estratégico es cómo logras una integración provechosa, que no puedes oponerte a ella por el tamaño de la economía de Estados Unidos, y al mismo tiempo mantienes tu propia voz. Claro, o sea, Ese es el desarrollar un dilema. tipo de soberanía sin ser aislado económicamente del resto del mundo. El dilema primordial de México yo creo que es ese. Claro. Y justo me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu postura frente a este debate actual entre globalismo y nacionalismo? O sea, ¿cuál es una lectura correcta? ¿Te parece esa división estatal o todavía no es tan relevante? Yo vería una contraposición entre regionalismo y globalismo. Ok. Regionalismo y globalismo. A ver, ¿por qué? Por ejemplo, ahora de pronto Norteamérica se puso de moda otra vez, el Sí. término Norteamérica. Ujú. Si ves la reunión que hicieron ahora en Sudamérica, con una visión también de, bueno, Regional. nosotros somos el sur, Claro. veo que eso se está acelerando, ¿no?
Sí. Ese es hacia donde vas. No, y a mí me parece muy bonito. Además, digo, yo te lo digo como brasileño, viviendo toda la vida en México, con pasaporte mexicano, parte de la región. Es bien bonito ver la integración iberofónica de, oye, hablamos el mismo idioma, compartimos una serie de valores del origen latino, o sea, hay mucho en común. Y al mismo tiempo, me gustaría preguntarte también, viendo el ejemplo brutal que ha tenido China en las últimas décadas, la cantidad de gente que ha sacado de la pobreza extrema, la manera como desarrollaron sus fuerzas productivas a la par de no cerrarse completamente el mercado internacional, pero con una vocación de fomento a la base de la pirámide de la clase trabajadora. ¿Crees que hay algo de aprendizaje sobre el modelo chino, lo que pues, se pudiera hacer en México? Podemos aprovechar muchas cosas de su modelo, o sea, por ejemplo, la regionalización, puedes aprovechar su política salarial vinculada a la productividad. Sí, claro, porcentajes, ¿no? Así es. Casi. O sea, los trabajadores chinos, los empleados chinos ganan aparte de su sueldo dependiendo del porcentaje de ventas que tiene la empresa. Como un modelo cooperativo o participativo. Y ahí fue subiendo. Sí, casi Daniel, diseñado para ser así. Sí, totalmente. Y bueno, han tenido éxito. Claro. Y su nivel de crecimiento también ha sido muy acelerado. ¿Qué es lo que no vas a compartir? Pues el tema quizá del diseño político. Sí, el tamaño también es incomparable. Bueno, el tamaño. O sea, la gestión es otro mundo. Olvídate, Sí, yo por eso también siempre digo a la gente que hay que tener cuidado con replicar el modelo chino, porque China tiene 1.4 mil millones de personas. O sea, sí, ya no desde ahí. No se podría, y además es una cuenca, una región filosóficamente distinta. Sí. Que ahí comparten mucho pues, con Japón, con Corea, con otros países. Claro, y fíjate que una cosa que siempre se me ha hecho muy interesante, no sé si esté familiarizado, pero me parece que la filosofía china, principalmente por Confucio, confuciana, bebe mucho de Heráclito. O sea, de una filosofía de procesos, ¿no? El mismo hombre no se puede bañar 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque nunca es el mismo hombre ni el mismo río. No sé si seamos muy desesperados a esta idea del proceso. Lo que he notado es que mucha gente se desespera, por ejemplo, en el ámbito de ser youtuber. Me refiero a que mucha gente, por ejemplo, se enoja o se estresa mucho con el hecho de, voy a ser youtuber. Y sacan 3, 4, 5, 6 videos y dicen, ay, es que nadie me ve. Y es como, pues, güey, lamentablemente el proceso es largo. Tienes que ir a la idea de que para empezar, estar en este medio es larguísimo. Mínimo 1 año. O sea, sabes que el mínimo va a ser 1 año. Máximo, yo creo que te puedes dar 5 años. Y ya tuvo que haber habido algún tipo de proceso. Pero la cosa no está en estar esperando la meta o estar viendo, ya tengo que llegar a los 10,000, al 1,000 suscriptores, a los 10,000, a los 50,000, a los 100,000. Es más de dedicarte cada día al proceso de tu trabajo y ver qué puedes hacer en ese momento, cumplir esa meta que es sacar el siguiente video y ya no estarte esperanzando en el frutos del futuro porque puede que nunca lleguen. Es raro, es la cosa. Hay que disfrutar el proceso. Es diferente la cultura que tienen allá nosotros primos de Asia, es otra cultura. Es raro, es diferente. Por algo ves que dicen que muchos dicen, wow, la afición de Japón se fue del estadio ahorita en Qatar y limpiaron el estadio y la basura. Y esta idea de que las cosas no Creo son, que no dije sino nada, que las cosas están siendo, o sea, una filosofía de procesos versus una ontología de objetos, le da una perspectiva de desarrollo dialéctico histórico también. Pues Pues sí, puede ser influenciado por Confucio, exactamente. Estamos en el proceso, no buscando la meta. En Corea es igual, sí, exactamente. La gran solución confuciana, no solo filosóficamente, sino su expresión organizacional, sí, como identidad nacional, resolvió la sobrevivencia de China. Es completamente de acuerdo. Que era el problema, ¿eh? Imagínate que es un país de ese tamaño. Sí, ¿cómo integras a la gente? ¿Cómo creas un sentimiento de soberanía nacional? Entonces, ¿cómo lo organizaron? Sí. Entonces, en base al mérito, eso sigue siendo muy dije algo, Daniel, presente en la vida china actual. El trabajo, cosas que tienes que admirar mucho. Su burocracia es muy competente. Sobre una base de mérito inflexible. Bien. Te equivocaste y ya te vas. Claro. O sea, no hay... Sí, el partido es duro, ¿eh? Durísimo. Aún con sus 100 millones de miembros, es un partido duro. Es duro. Les digo que esta peleadora... Obviamente esta es mi teoría, güey. ¿Cómo se llama la peleadora? Una peleadora de la UFC, a ver. Zhang Weili. Ella era la campeón del peso pajilla, literal. O sea, el peso más liviano de la categoría de mujeres en la UFC. Hasta que llegó Joanna... No sé dónde está. Ajá, esta. Rose Namajunas. Que esta ya es la segunda pelea contra Weili. Y le quitó el cinturón y no lo recuperó. Entonces, cuando Weili era campeona, antes de que fuera mal noqueada, ella tenía el cabello largo. O sea, ella estaba así. Y casualmente, después de que perdió el título contra Rose Namajunas, regresó pelona. O sea, esto ya llevaba 1 año o 2 años de que había perdido. O sea, estaba así pelona como Rose. Rose está pelona porque ella quiere estar pelona desde hace mucho. Está así, pero ella regresó pelona. Mi teoría es que obviamente al momento en que Swain Lee perdió, pues China la castigó, güey. O sea, esa es mi única teoría de que, porque, güey, no tiene sentido. Dijeras, pues, y cambio looks, no. ¿Estaba cerrando un ciclo? No, güey. A mí se me hace que la castigaron. Entonces, pero eso viene de esa tradición, ¿no? Confuciana.
Estuve hasta, ¿te acuerdas donde fue la escuela de Confucio? No. Con sus celdas. Sí. No, pues digo, ¿viste la casa de Xi? Sí. O sea, la casa donde viene Xi del ámbito rural de China es brutal. O sea, es brutal su trayectoria. Y lo digo también porque me parece que justo la manera como ellos... Porque la gente siempre dice, ¿no? O sea, parece esta idea de, bueno, venimos de una etapa anterior de decir países desarrollados y países en vías de desarrollo. Hoy ya es más sur global y norte global. Pero lo interesante es que normalmente se hablaba de modelos en vías de desarrollo, los políticos del norte global para rescatar las economías del sur global, cuando son economías fundamentalmente diferentes. Unas son economías de producción, de innovación y capital intelectual, y las otras son economías que dependen de mano de obra barata y exportación de commodities, ¿no? Cuando China fue el primer país que logró romper esa inercia. Y romper esa inercia es lo que me parece realmente fundamental para el aprendizaje mexicano. Yo creo que podemos tomar cosas de su experiencia. Hay que ver también con cuidado ahora la India. La India es una gran complejidad. Más la complejidad de las castas. ¿Cómo funcionará el sistema ¿no? O sea, que la democracia se fundamenta en la igualdad. Sí, en esencia es igualdad. Bueno, ¿La democracia es igualdad? No lo sé. Yo diría que en México algunas personas son más iguales que otras. Los grupos de sindicatos son gigantescos. Y digo, la manera, la gestión India? Por regiones también No se te hace un gran misterio, ¿no? Pero el caso es que crecen 8.5. Sí, claro, es una locura. Es cuando te das cuenta de que realmente lo que has estudiado todo el tiempo no te alcanza para entender eso. No da. Sí. Entonces, de ahí también puedes tomar otros elementos. Ya. Gracias, por ejemplo, Pula, bueno, de la India hay muchas cosas, pero una de ellas me duelen, de hecho, todos los problemas que tienen, el que tú quieras, sacan una convocatoria a ver quién se le ocurre cómo se resuelve. Sí. Es referente al tema de la desdolarización. Que también es una palabra que se ha hablado mucho en redes sociales, en muchos círculos de discusión. Y me gustaría escuchar también tu postura, ya que estamos hablando de la frontera, de nuestros vecinos del norte. ¿Cómo se ve México frente a una potencial desdolarización? A lo que es bueno. Yo veo... Híjole. Difícil, y por favor no lo hagan, güey, porque me voy a llevar la chingada y la emancipación se va a acabar, güey, espérate. Por mí, obviamente desde mi punto egoísta. Caso nuestro, pensar en el corto plazo en algo así, porque el 83% de nuestro comercio es con Estados Unidos. Sí. Entonces, te diría, es como si estuviera yo en Argentina, estaría pensando... Oye, pues si Lula ya lo propuso, hagamos una moneda para el comercio entre nosotros. ¿No estás de acuerdo con mi ley, entonces? No. Qué gusto. ¿Verdad? Sí, qué bueno que no. Entonces tú dices, bueno, vamos creando una moneda para el comercio entre nosotros. De acuerdo. Que tiene mucha lógica. Un Américo, ¿no? Pues sí, algo así. Pero en el caso de México, yo creo que honestamente va a ser difícil que hagamos algo así, porque nuestro socio principal es Estados Unidos. Y también, digo, a fin de cuentas, una de las cosas que me parece interesante ahorita es que con la fundación del Banco de BRICS y la accesibilidad a créditos a bajas tasas de interés, como lo viene ofreciendo BRICS, se vuelve cada vez más interesante las alternativas. Digo, vemos como África está optando por asociarse comercialmente con China y que los contratos comerciales han sido muy, muy privilegiados y mucho más... No sabía eso. ¿Cómo te diré? Mucho más bien planeados, ¿no? No tan abusivos como eran los contratos anteriores que se hacían los cambios comerciales. ¿Crees que México se puede beneficiar aún teniendo hoy todavía una gran balanza comercial con Estados Unidos, poder abrir más comercio hacia el otro? ¿Hacia China? No lo sé. Veríamos, que además es lo que estamos tratando de hacer. Por estamos abriendo embajadas en Eurasia, cada vez tenemos más presencia en Medio Oriente, vamos a abrir más embajadas en África. En África. Tenemos muy poca presencia. ¿Más embajadas allá? No solo por razones geopolíticas que son sumamente importantes, sino también por lo que estás comentando. Claro. Tenemos que buscar siempre. Nosotros no tenemos por qué estar ausentes. Completamente de acuerdo. Buscar opciones. Sí, son procesos transitorios. O sea, estas cosas también no pasan de la noche a la mañana. Pueden ser décadas todavía en lo que esto se termine de consolidar. Puede serlo. Sí. Una pregunta más de seguimiento ahí. ¿Cómo ves tú los riesgos de una potencial desdolarización, hablando específicamente del caso de Estados Unidos? O sea, en el caso de que más países... Desdolarización me da miedo a mí. A mí me da miedo, pero digo, no sé si sea lo mejor para los demás. Como Brasil, como China, como Rusia, empiecen a sacarle la vuelta al dólar. ¿Qué podría eso implicar para la economía mexicana? Que, como dices, es muy dependiente todavía de la fuerza del dólar. Pues yo creo que eso podría limitarnos en algún grado la estrategia que te digo de diferenciación. Pero el eje es que es el 83%. Es muy grande. Del comercio. Sí, o sea, sí, estás hablando de una proporción gigantesca. Sí. Estás hablando de todo el comercio, más bien, güey. Ya es, güey, 83% sí a todo. Entonces no veo fácil. No tienes mucho margen de maniobra ahí. O sea, básicamente estás diciendo que si el dólar pierde poder, nosotros la pelamos. ¡Madre, bro! ¿Qué voy a hacer, güey? Tengo que comprar cartas de Pokémon. Ya valió piste, ya valí madre. Se acabó, Rob. Ebrard lo pronosticó, ya valí madre. Además, todo el eje
monetario de México Puedo abrir Estados una- Unidos, pues es en base al dólar. Sí, no hay manera. Ni modo que les digas a ellos No que sé, quieres. habría que estudiar lo que pasó con la libra esterlina, ¿no? Que eso fue principios del 20, que luego la sustituyeron por el patrón oro. Bretton y luego Woods. todo el mundo, luego abandonaron el oro Sí, Bretton Woods y se fue- fueron por el nuevo sistema sobre la base del dólar. Sí, claro. Entonces, lo cierto es que, a ver, la Problemas economía de ataque europea, white con el euro, pues ahora vas a 14%, Sí. cuando era hace unos años 24%. La de China, BRICS ya es mayor que G7. Sí. claro, está Por crece y 3%. crece. Sí. Entonces, bueno, la economía de México, por ejemplo, es más grande que la de España. Sí, sí. La de India es más grande que la de los ingleses. Está bueno. Tienes tu razón, vamos a ver qué resulta de ese proceso. Pero es un proceso no tanto por un diseño político, sino porque es una realidad. No, totalmente. Son condiciones materiales contingentes a las cuales nos tenemos que adaptar. Y es Sí, nos chingamos, básicamente. No tenemos mucho que hacer, como dijeron, güey, exacto. No tenemos nada para maniobrar, güey. Hacernos frente en caso de que el dólar caiga, nos la vamos a pelar. Básicamente lo que están diciendo. Solo nos queda, pues, güey, ver cómo podemos maniobrar la oleada de caca que nos espera. tensión potencialmente en México por el tema del fentanilo. Chispepones, güey. A ver qué opinan al respecto. Sí. ¿Cuál es tu postura sobre el tema? Porque prácticamente todos los republicanos están como Sí, pero los republicanos son unos pinches rednecks asqueros, sureños, racistas, xenófobos. Y pues por eso esa es su agenda, porque es lo mismo que aplicó Trump. Vamos a hacer un muro, eso es solo para ganar votos, güey. Nos van a estar invadiendo, por favor. como usándolo de eslogan de Bueno, campaña. yo diría, mira, el cemento, las campañas, por decirlo así, el fundamento, Sí. lo que mantiene la cohesión, es una posición Es el populismo. Exactamente, es puro. El populismo es lo que mantiene a los republicanos de Estados Unidos. de fondo racista contra México. ¿Ves? Es que sí. O sea, exactamente. Es el. Hasta eso, de lo poco que sé de política estadounidense, sé que los republicanos únicamente se mantienen estas agendas, o han mantenido sus campañas por güey. Así fue por como Trump ganó. Con eso de que, güey, vamos a hacer un muro y ellos lo van a pagar. Y ya. Porque Estados Unidos sigue siendo profundamente tan. Eso sí, vaya sorpresa. Eso es una apelación racista. Ya. O sea, es populismo. Es maniobra Es política. populismo. Es un sí. populismo de derechas, Sí, sí, sí. lo que están haciendo. Es muy interesante eso, porque no tienen otra bandera. Ah, Sí, el miedo al otro, ¿no? Y son una bola de mentiras impresionantes. A ver, el fentanilo. El fentanilo si el fentanilo es bullshit, güey. O sea, nosotros no lo creamos, güey. Y tampoco. Y una vez más, y aunque lo hiciéramos, el problema es que ellos lo consumen, ¿me explico? Al final, el problema es falta de regulación por su lado y más problemas con la maquinaria compleja que es el problema de la en Estados Unidos. Esa es la situación allá, no nosotros. Eso solo por eso es pura mentira, es populismo, porque es intentar solucionar este problema con, pues güey, es México y los invadimos y vamos a llegar con todas las cabezas de cárteles y se acabó. No, eso no va a parar el problema del fentanilo ni la adicción que tiene. Por eso es populismo. Están presentando una solución fácil a un problema altamente complejo para tener votos y ya. Muy bien. pues, Crees. Ok. Eso se llama ideología. No son hechos. Son creencias, Carlos. O sea, ¿en qué basas lo que crees? ¿cuál es la pregunta? A ver, el fentanilo lo autorizó FDA en 96. Lo podías comprar en cada esquina. Se dio un escándalo tremendo con Purdue Pharma. Y la pena fue que disolvieran la empresa. Nadie se fue a la cárcel. Sí, como siempre. Es que, una vez más, si ven la larga historia de Estados Unidos, verán por qué el mundo lo odia. O sea, literalmente porque son los precursores de la gran mayoría de los problemas actuales y por eso hasta ahorita todo le está reventando en la cara a Estados Unidos, güey. La gran mayoría de problemas que ellos empezaron, les digo, con este güey, es lo mismo, el fentanilo, imagínense, esos güeyes lo hicieron legal en el 95 en Estados Unidos. Y cuando se dieron cuenta que era un gran problema para la salud pública, lo único que hizo Estados Unidos fue disolver la empresa. Y seguramente pagar una multa. La empresa farmacéutica no le importó. Y nadie se fue al bote. Y siempre sucede lo mismo, güey. Siempre sucede lo mismo. Igual la crisis de los opioides fue creada por las mismas farmacéuticas de Estados Unidos. Ya solo quieren estar echando culpa a los demás. Se usaba y se usa todavía, pero ahora como lo quieren prohibir, pues ahora muchos especialistas de la salud están diciendo como puta madre. Claro. Entonces generaron una pandemia. Luego lo prohibieron. Ellos lo hicieron, exactamente. Ellos. Ahora el consumo está peor que antes de que se prohibiera. Es un fracaso brutal. Rotundo. Sí, sí, sí. Es más del doble el No, consumo. su política social es un fracaso. Entonces, ahora México es el culpable. Bueno, en primer lugar, no tuvimos nada que ver con todo esto. Nada, sí. Dos, nos cuesta mucho trabajo. Nosotros están creando una secuela de impactos muy negativos. Sí. Muchas armas. Delincuencia con un montón de dinero. Entonces eso te crea un problema tremendo en nuestro país. Se vuelve muy caro combatir. Pero en fin, en esencia yo creo que ellos saben todo esto que digo. Son Sí, gente claro. que supongo gente inteligente. Sí. Bueno, por ejemplo, DeSantis estudió en Yale.
Y también trabajó en Guantánamo. Bueno, no sé si sea una garantía, ¿verdad? También trabajó en Guantánamo, ¿no? También. Debería de ser. Sí. Fue a Irak, ¿no? Sí, también. Bueno. Estuvo en Irak, trabajó en Guantánamo y se graduó de Yale. Cosas que deberían de ser mutuamente excluyentes, pero fíjate que en Estados Unidos no lo son. Deberían de serlo. Sí. Pero La yo verdad diría tiene su, Danilo, así es puro sub viendo acá, no, puro duro. no estás hablando con alguien que no haya leído, que no haya estudiado. Saben lo que están haciendo. Tiene los elementos informativos. Sí. Ahora, entonces, ¿por qué lo hace? Porque es una estrategia de propaganda electoral. Sí, totalmente. O sea, ¿Y quién también aplicará este tipo de mentiras y otros datos y estrategias populistas para su campaña electoral? Me pregunto yo, ¿quién más constantemente estará mintiendo brutalmente a la Cámara sobre el índice de violencia en nuestro país? No sé, no puedo. Absolutamente. que son las tiene- semillas del fascismo, Tiene ¿no? que ver con la demografía. Del fascismo. ¿Se acuerdan quién también propuso estas ideologías fascistas? Y de que deberíamos dividir a la gente entre la chingona y no chingona y quién debe tener hijos y quién no. Franco Escamilla con el Temach. Porque en Estados Acuérdense. Unidos el No fue crecimiento chiste, güey. demográfico es 0.4. Sí. Pero si le quitas la naturalización de migrantes, Ah, sí, es bajísimo. entonces te vas a 240,000 nacimientos en un país de 333. Sí, van a tener un problema de mano de obra. Entonces, bueno, y fiscal. Sí, o sea, su Fiscal, recaudación sí. y su Y capacidad tu productiva. ejército, Claro. ¿cómo Cada le vez vas- es más caro también. ¿cómo le vas a hacer? No, y la relación terrible que existe entre la deuda estudiantil y el reclutamiento de los ejércitos, ¿no? Peligroso Estados Unidos, güey. O sea, yo me acuerdo que desde la preparatoria allá en high school existe este programa que es JROTC, que es un pre-militariz. O sea, es para un pre-com, como un pre-first para el ejército. O sea, que no entrarás como cabo al ejército, entrarás ya como un sargento. Si terminas el JROTC, entonces ya desde ahí te están indoctrinando. Porque hasta ya saben que mucha gente no tiene la posibilidad de estudiar en una universidad privada o de endeudarse para estudiar en una universidad privada y no lo quieren hacer. Entonces pues, recurren al ejército, entre otras cosas. Es horrible, güey. Y digo, y también la carencia del análisis de decir el problema del fentanilo está vinculado a las propias condiciones materiales de la gente en Estados Sí. Unidos. Entonces, ¿qué dices? A ver, nosotros somos un grupo étnico que está cada vez en menor o en mayor desventaja o en menor proporción respecto a otros grupos étnicos. Entonces, ¿qué hago? Saco ese tipo de leyes. Claro. Porque así problema es el movilizo. otro. El problema es el otro. El problema Siempre es son más ellos. fácil. No, y genérico, ¿no? El otro genérico. Marcelo, una última pregunta, si me permites. Última, sí. Ya me tengo que ir, cabrón. Estás viendo. Estoy a punto de renunciar como canciller de relaciones exteriores. Ya renunció, güey. Porque para prepararse para la precampaña de las próximas elecciones presidenciales del próximo año, güey. México en BRICS. Es un sueño, lo podemos pensar, difícil, Tengo hambre, necesario. Podría ser. voy por atún. Habría que pensarlo. Podría ser. No era una opción razonable o no lo fue mucho tiempo. Entre otras, imagínate que no queríamos nada con Bolsonaro, ¿no? Entonces, Ah, vamos sí. a ir A ver, yo soy brasileño, yo no quería nada con Bolsonaro. Entonces Bolsonaro va a decir, no, pues imagínate, No, en el no. G20 el debate con Brasil No, con no, él no. fue el Qué lenguaje de vergüenza. género. Qué vergüenza. Es En una el G20 pelusa. el debate con Brasil No, con no, él, no. ya lo querían quitar. ¿Qué? ¿Cómo van a quitar? Lo mismo de la relación comercial que tenemos con Estados La Unidos. relación comercial, no sabemos qué va a pasar con Rusia. No sé qué va a pasar con Rusia. Eso es muy alarmante, güey. Háganme ver. En base a esas resoluciones, viable. Pues sí, podría ser. Gracias por los 10 bits. Muy Edgar. bien. Pues nada, Marcelo, te agradezco mucho. ¿Pokémon? Muchas gracias por estar acá. Chicas y chicos, los quiero mucho. Besos, descansen. Bye bye. ¿Qué creen? Que lo que estaban viendo era falso. Háganme el favor. Ustedes en realidad son lombrices, son insectos y ese insecto está soñando en ser humano. Carlos, no te A humilles nivel así, de no. filosofía, que esto todo fue una construcción. Carlos, eso es ridículo lo que estás diciendo.